Estoy muy agradecido de Dios por darme la oportunidad una vez más de predicar su palabra. Así que son todos bienvenidos a la casa de Dios. Alabado sea el Señor. A través de la historia muchas personas se han preguntado ¿cuál es la iglesia verdadera? Muchas personas en el mundo, por supuesto, han estado haciendo esa pregunta a través de la historia. Pero la iglesia verdadera es aquella, es la iglesia que guarda los mandamientos del Señor, que ama al Señor, que sigue a Cristo. Gloria a Dios. Entonces queremos hacer un pequeño comentario acerca del mensaje a la iglesia de Filadelfia. El otro día hablando con un hermano, me impresionaron las palabras a esta iglesia que dijo el Señor. Hay una parte que le dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En Asia habían 7 iglesias. La palabra de Dios dice que el Señor le apareció a Juan y le da el Pasmos y le dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Eran 7 iglesias que existían realmente, pero había 5 iglesias que el Señor amonesta y 2 iglesias que el Señor no las amonesta, y entre ellas está la iglesia de Filadelfia. Hay muchas congregaciones en el mundo, hoy en día también hay muchas iglesias desde que los apóstoles obedecieron el gran mandamiento del Señor, el cristianismo se fue esparciendo por toda la tierra, se fueron estableciendo muchas iglesias, muchas congregaciones, pero algunas de ellas hacían la voluntad de Dios, otras tristemente no la estaban haciendo. Y el mensaje a las 7 iglesias de Asia, vemos que el Señor amonesta a 5 iglesias porque aunque estaban haciendo algunas cosas buenas en cierta manera, el Señor le dice algunas, pero tengo unas cosas contra ti, pero tengo contra ti. Qué triste que el Señor le diga a una persona, tengo unas pocas cosas contra ti. Dios quiere que la iglesia sea sin mancha y sin arruga, y que la iglesia le ame de verdad. El Señor Jesucristo dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Por lo tanto, la palabra de Cristo tiene que constituir nuestra norma de fe y conducta. La palabra de Cristo es lo más importante para nosotros y tenemos que amarla, gloria a Dios. Y eso es lo que hacía la iglesia de Filadelfia. A todas las 7 iglesias el Señor le dice las mismas palabras. Yo conozco tus obras. Dios conoce nuestras obras. Aún las que las personas no las conocen, Dios sí las conoce. Y le dice, aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Cuando el Señor había dicho al principio, esto dice el santo verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Ningún cerrajero en la tierra puede abrir lo que Dios cerró. Y cuando abre, nadie lo puede cerrar. Entonces, aquella iglesia era amada por el Señor, y Dios le da ese mensaje que había una puerta abierta, gloria al Señor, y le dice que aunque tienes poca fuerza, hermano, a veces nos sentimos con poca fuerza, ¿verdad? Y tenemos que depender de Dios. Es mejor que nosotros dependamos de Dios en todo momento, porque dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que depender de la gracia de Dios en todo momento, de la ayuda del Señor. Y dice la palabra de Dios, dice que el Señor dice, has guardado mi palabra. Sabemos que guardar es cuidar, preservar, retener, aunque quiere decir evitar, pero en este caso es guardar en el corazón la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que para ser discípulos de Cristo hay una condicional, permanecer en la palabra de Él. Sabemos que el discípulo sigue las enseñanzas de un maestro, pero en este caso nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que saber de que tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón. El salmista dijo, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. También le dice, hace una pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que la palabra de Dios, ella transforma nuestros corazones, ¿verdad? Hay que leer la Biblia todos los días, hay que escudriñar la palabra de Dios. Jesús le dijo a ciertos judíos, escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí.
y que en ellas os parece que tenga vida eterna. Así que hay que leer la Biblia, hay que escudriñarla. La palabra de Dios se interpreta con la misma Biblia, como dijeron los reformadores, la Biblia es su propio intérprete. Y tener ese conocimiento de la Biblia para que no seamos engañados. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, y no has negado mi nombre. El apóstol Pedro, por cobardía en cierta ocasión, negó a Cristo. Después lloró amargamente. Pero después vemos que Pedro se arrepintió, por supuesto, Dios lo perdonó. Dios le dijo que apacentara sus ovejas, ¿verdad? Y fue uno de los pastores de aquellos tiempos. Y de hecho el mensaje a las iglesias de Apocalipsis va primeramente dirigido al ángel de la iglesia, al ministro, aunque lleva un mensaje para todos nosotros. Pedro fue un hombre que después Dios lo usó grandemente, y lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, predicando la palabra. Incluso fue puesto prisionero por la palabra, él y Juan. Y después ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros tampoco podemos dejar de decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordemos que estábamos perdidos en el mundo, sin fe y sin esperanza, y Cristo cambió nuestras vidas. Cristo ha sido bueno con nosotros. Memorice su vida anteriormente y memorice la actual. Quizá usted no tiene grandes cosas materiales, pero tiene un gozo en el corazón que nadie se lo puede quitar. Entonces, hermanos, ese gozo tenemos que nosotros preservarlo. Tenemos que andar en el gozo del Señor, aunque pasemos por situaciones difíciles. Sabemos que Dios está con nosotros, porque Jesucristo dijo aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra de Dios que por fe andamos, no por vista, y muchas veces las circunstancias tienden a ahogar las cosas, la palabra de Dios, pero Dios está con nosotros y nos sobreponemos a las circunstancias de la vida con ese gozo del Señor. También el Señor prometió que el Espíritu Santo nos consolaría. Esa voz que te dice a ti, tú sí puedes, esa viene del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Más adelante el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hemos pasado, y todavía no se ha acabado, con una pandemia a nivel mundial, donde el coronavirus causó un efecto negativo en muchas personas. Incluso tristemente algunos cristianos se apartaron de la fe, pero otros, por la gracia de Dios, nos hemos mantenido firmes por su amor, por su misericordia, y hemos tomado en cuenta a Dios. Vendrá un día en que vendrá una gran tribulación, pero el Señor nos va a librar. Gloria a Dios. El Señor dijo aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La palabra corona quiere decir, es una señal de recompensa, de galardón. Gloria a Dios. Y la corona va a ser puesta a cada uno en particular. Usted no le va a dar cuenta a Dios por otra persona, usted le va a dar cuenta, y yo le voy a dar cuenta a Dios por mi vida, de forma individual. Y la corona está preparada para alguno de nosotros, para todos de nosotros. Porque dice la Biblia que el apóstol Pablo, antes de él pensaba que estaba el tiempo de su partida, y dijo que el Señor le iba a dar una corona, y no solamente a él, sino a todos los que aman su venida. A nosotros, a cada uno de nosotros y a todos los cristianos, Dios nos va a dar la corona de la vida. Así que la iglesia, hay una iglesia que está compuesta por hombres y mujeres de todas las naciones, es una iglesia que Dios conoce. Hay muchas congregaciones, pero en los mensajes a la iglesia de Asia y en todos los mensajes que Dios da a la iglesia de Corinto, etc., podemos ver el carácter y la voluntad de Cristo para con su iglesia. Por eso es que es bueno que nosotros conozcamos bien la palabra de Dios y que la pongamos por obra. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ya finalizando, dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron un viento y golpearon aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Después dice que el que funda su casa sobre la arena, le pasan estas mismas cosas. Y dice que después grande la ruina, la casa cae. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar fundados sobre la roca en todo momento. Gloria a Dios. Hermanos, y el Señor viene otra vez. Hay muchas señales de su venida, como por ejemplo el pueblo de Israel. Nosotros somos testigos de ver a Israel como una nación después de muchos, casi 2000 años, más de 2000 años. Israel llegó a ser una nación otra vez.
desde el año 1941, nosotros somos testigos de eso. También dijo el Señor que sería como los días de Lot, su venida. Lot vivía en Sodoma y Gomorra, dos ciudades que eran extremadamente corruptas, y vemos que hoy el mundo se está corrompiendo cada día más. Y nuestra nación quiere imponer un código de la familia que, aunque presenta algunas cosas buenas, pero tiene algunos artículos que son injustos e inmorales, y por eso lo hace un código incompetente. Por lo tanto, nosotros tenemos que decirle no a ese código, porque ese código afectaría a nuestra familia, a nuestros niños. Y no porque odiamos a nadie. A veces nos acusan de homófobos, de fundamentalistas, de odiadores, pero nosotros no odiamos al prójimo. Lo que pasa es que nosotros hemos decidido seguir a Jesús. Gloria a Dios. Que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros amamos a los seres humanos, no odiamos a nadie, pero sabemos que el pecado produce la muerte. El pecado es un engaño, y fueron nuestros pecados los que crucificaron al Hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que amar a Dios. Tenemos que mantenernos como aquella iglesia de Filadelfia que guardaba la palabra de Dios en sus corazones y que no negaba el nombre de Cristo. Cristo merece que nosotros le sigamos porque somos sus discípulos. Y el Señor dice: al que venciere, gloria a Dios, ya la victoria es nuestra. Porque dice la Biblia que los que aman a Dios, todos que somos más que vencedores, todas las cosas nos suceden a bien. Ya Cristo ganó la victoria por nosotros. Nosotros solamente tenemos que retener esa victoria. Dice la palabra de Dios que tenemos que retener nuestra confianza hasta el fin, aquella confianza del principio. Recordemos siempre cuando nos convertimos al Señor, ese primer amor. Tenemos que preservar ese primer amor, hacer aquellas cosas que hacíamos, que no hay nada ni nadie que nos va a detener, porque el Señor nos ha abierto una puerta grande, gloria a Dios, y nadie la podrá cerrar. Alabado sea el Señor. Y finalmente dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos que prestar atención siempre a la palabra del Señor con todo nuestro corazón. Siempre tenemos que seguir a Cristo. Y una iglesia que guarda la palabra de Dios va a ser una iglesia misionera, que va a hablar de Cristo a otros. Gloria a Dios. Y los grandes avivamientos a través de la historia se han producido por hermanos y hermanas, aunque sea un grupito como nosotros que estamos aquí, que no somos tantos, que se han propuesto buscar a Dios. Un solo hombre puede cambiar una nación. Vemos como Jonás, con un mensaje, produjo que una nación se convirtiera a Dios, se arrepintiera. Entonces, un hombre orando, un hombre predicando la palabra, un hombre en la voluntad de Dios, va a traer beneficios para el prójimo, beneficios de bien. El que gustaba, el que hacía cosas malas, empieza a cambiar en su corazón y a odiar el pecado y a tratar de agradar a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Sabemos que Dios es real, sabemos que Dios es bueno y que Él viene otra vez. Jesucristo viene otra vez. Dalo por sentado. Las promesas todas se han cumplido, la mayoría, y lo que falta ahí es poco para que Cristo venga y nosotros nos vayamos con Él. Y sabemos que Él quiere que todas las personas sean salvas, los que están afuera también. Gloria al Señor. Así que retén la palabra de Dios, amemos al Señor, guardemos sus palabras, prediquemos su nombre y honremos al Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que el que honra al Hijo honra también al Padre. Gloria al Señor. Y el Espíritu Santo está en nosotros y nos consuela. Dios nos bendiga mucho. Amén. ¿Cuándo reciben esta palabra? Amén. Vamos a estar pidiendo de pie, hermano. De nuevo,